Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver la fórmula integral de Cauchy y la extensión de esta fórmula o fórmula generalizada. Estos teoremas, digamos, se enuncian para funciones que son analíticas en un cierto dominio, ¿sí?, que es simplemente conexo. Entonces, tomamos una f una función definida en un dominio D que es simplemente conexo. Consideramos un contorno C cerrado y simple recordar que simple significa que no tiene autocortes, la curva contenida en D. Y consideremos Z0 que está en el interior de C. Entonces, f en Z0 se puede calcular como 1 sobre 2 pi por I por la integral sobre el contorno C, ¿sí?, de f en Z0 sobre Z menos Z0, todo esto a diferencial Z. Ese sería el enunciado, digamos, del teorema. Bien. Entonces, observar que estamos bajo la hipótesis que está definida ahí y además acá me falta una hipótesis, la vamos a tomar analítica. Bien. Si una función en el plano complejo es analítica, ¿podemos decir que en particular es continua? Sí, ¿no es cierto? Entonces esa es nuestra primera observación. La f esta, ¿sí?, que estamos considerando es una función que es continua, ¿sí? Entonces, demostración del teorema. Primera observación, tenemos que si f es analítica, en Z0, entonces es continua. En Z0. ¿Qué significa que una función sea continua? ¿Cuál es la definición de continuidad? Muy bien, que al límite para z tendiendo a z0 de f de z nos da el valor de la función evaluado en 0. muy bien, el valor de la función evaluado en 0, ¿sí? Y que al límite sea justamente f de z0, esto pasa así solo si para todo epsilon positivo existe un delta que depende de epsilon también positivo, y tal que para todo z que considere
en el disquito llano despuntado porque puede ser Z0. Menor que delta implica que el módulo de f de z menos f en Z0 se hace menor que epsilon. ¿Sí? Bien. Podemos considerar entonces, observación 2, consideremos un cierto ρ menor que delta y definimos la curva C sub 0, vamos a llamarla, módulo de z menos z0 igual a ρ. Entonces estamos en la siguiente situación. Tenemos el contorno C que está contenido dentro de D. Teníamos un punto Z0 que estaba dentro del interior de C. Y ahora vamos a considerar un cierto disquito, ¿sí?, alrededor justamente del punto Z0 y que va a tener radio de acuerdo a lo que estamos eligiendo. Bien. Podemos aplicar entonces, puesto que estamos bajo la hipótesis de que F es analítica, podemos aplicar, ¿sí?, el teorema de dominios múltiplemente conexos, ¿sí o no? ¿Qué nos dice ese dominio? O sea, ¿qué nos dice ese teorema? Que al calcular la integral sobre C de f de z sobre z menos z0 todo esto a diferencial z, ¿a quién va a ser igual? ¿A qué integral? ¿Sí? Al integral de esta curva, ¿sí o no? ¿Está bien? Ya que nos queda la integral ahora sobre la curvita que llamamos C sub 0, ¿sí?, que está definida justamente así, que es esta circunferencia de radio roja. ¿Sí? ¿Hasta ahí está bien? ¿Sí? Entonces, a partir, digamos, de esta igualdad, lo que vamos a tratar de demostrar es que efectivamente uno puede llegar a esta fórmula evaluando f en z0 y que nos da el valor justamente de esa integral. ¿Hasta acá está todo claro? ¿Sí? Bien. Voy a seguir dejando acá el enunciado de nuestro teorema y voy a borrar las dos primeras observaciones. Observación 3, entonces, vamos a restar miembro a miembro el término integral sobre C sub 0 de f en z0 dividido z menos z0 diferencial z, ¿sí?, en la fórmula estrella, que es esta. Entonces obtenemos
del primer miembro de la igualdad tenemos la integral sobre c de f de z sobre z menos z0, todo esto diferencial z. Restamos entonces la integral sobre la curvita c sub 0 de f de z0 sobre z menos z0 a diferencial z, y del otro lado tenemos la integral sobre c de f de z sobre z menos z0 diferencial z menos la integral sobre c0 de f en z0 sobre z menos z0 diferencial z. Nos quedaría así. Si miramos, f en z0 es un numerito, ¿sí? Así que es una constante. Y acá observar que estamos integrando sobre la misma curva, ¿sí? Podríamos agrupar justamente estos dos integrando, ¿sí?, en uno solo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Lo ven? Porque estamos integrando todo sobre C0. Mientras que acá no, acá estamos integrando sobre C0 y también sobre C. ¿Se ve? Entonces vamos a hacer esa cuenta que hemos nombrado. Es decir, nos quedaría la integral sobre c de f de z, z menos z0 diferencial z, menos, observar que dijimos que esto era una constante, así que lo puedo, por linealidad, ¿sí?, sacar fuera, digamos, el símbolo integral, con lo cual nos queda f en z0 que multiplica a la integral sobre c0 de 1 sobre z menos z0, todo esto diferencial z, y esto por otro lado es igual a esto. Lo vamos a agrupar como la integral sobre c sub 0 de f de z menos f en z0 todo sobre z menos z0, todo esto diferencial z. ¿Estamos de acuerdo que da lo mismo esta cuenta que está escrita del otro lado de la igualdad que acá? ¿Sí? Observar que el denominador es el mismo, ¿sí? El diferencial z lo puedo sacar factor común, digamos, y entonces nos queda justamente f de z menos f de z0 dividido z menos z0 diferencial z, que es la cuenta que está escrita allá. ¿Todos entienden lo que hicimos? ¿Sí? Bien. De este lado de la igualdad vamos a ver qué ocurre con esta integral, ¿sí? Porque esta integral, nosotros tenemos la forma precisa del c sub 0. C sub 0 era justamente la circunferencia de radio ρ y centrada en el punto z, z0. ¿Está bien eso? Entonces, observación 4. Veamos cuánto vale la integral sobre c sub 0 de 1 sobre z menos z0, todo esto a diferencial z, donde c sub 0, no olvidemos que era la circunferencia de radio ρ, ¿sí? Y el ρ estaba elegido de tal manera que fuera menor que delta, es decir que estaba dentro de un entornito chiquito, digamos, cercano al ZC. Bien. ¿Cómo podemos parametrizar esta circunferencia? ¿De qué manera se puede parametrizar esa circunferencia? En principio tengo el radio de la circunferencia, ¿sí? Si tengo el radio de la circunferencia, ¿cómo podría parametrizar esa circunferencia? Podría ser con coseno y seno, ¿sí? Y si no, también utilizando la fórmula de Euler, ¿sí? Uno podría utilizar y decir, bueno, esto lo podríamos parametrizar como z menos z0 es ρ por e elevado a la i, donde θ es un número que se mueve entre 0 y 2π. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí?
Por lo tanto, si acá derivo esta igualdad, ¿sí?, para obtener el diferencial z en función del diferencial θ, ¿qué nos quedaría? Al diferenciar nos quedaría el diferencial z es ρ por i por e elevado a i θ, todo esto al diferencial θ. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, con esta parametrización ya tenemos el valor del diferencial, quiere decir que podemos calcular perfectamente quién es la integral sobre c sub 0 de 1 sobre z menos z0 a diferencial z. Por lo tanto, nos quedaría la integral sobre c sub 0 de 1 sobre z menos z0 luego de la diferencial z es la integral entre 0 y 2pi de 1 sobre z menos z0 nos queda ρ por e elevado a i θ, y acá el diferencial de z entonces nos queda representado por ρ y e elevado a i θ, todo esto es diferencial θ. Por lo tanto, podemos cancelar ciertas cosas, por lo cual esta integral nos queda en definitiva y que sale 2pi diferencial θ, y esto no es otra cosa que θ. Por lo tanto, θ evaluado entre 0 y 2pi quiere decir que la integral que estamos buscando vale 2pi por i. ¿Sí? Por lo tanto, cuando volvemos a esta fórmula, observar que esta integral la podemos reemplazar directamente por su valor, que es 2pi por i. ¿Sí? No voy a volver a escribir, pero voy a poner acá, ustedes sí lo van a tener que hacer, y vamos a poner luego a esto lo vamos a reemplazar por lo que corresponde, que es 2pi por i. ¿Hasta ahí? ¿Está bien? Bien. Ahora nos vamos a basar fuertemente en el hecho de que la f de z es una función continua, ¿sí? Y también que estamos integrando sobre esta circunferencia de radio ρ, ¿sí?, que es en realidad menor que delta, y delta no se olviden que era justamente el numerito que encontraba positivo que dependía del épsilon, para hacer que cuando yo tomaba el módulo de z menos z0 menor que delta, eso implicaba siempre que f de z menos f de z0 en módulo se hacía menor que épsilon. ¿Está? Lo que vamos a hacer es que esta circunferencia tienda, digamos, con radio cero, o sea, se reduzca a un punto. Si logramos probar que esto da cero, está claro que despejando de acá, ¿sí?, obtenemos una formulita equivalente a aquella. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se ve? Entonces ese es el objetivo, o sea, tratar justamente ahora de justificar que esta parte, ¿sí?, tiende a cero cuando, ¿sí?, el épsilon tiende a cero. ¿Sí? Si logramos ver eso, tendríamos el teorema. Entonces,
observación, ¿qué número es esta? ¿5? Creo que sí, ¿no? Bien. Observación 5. Tenemos lo siguiente. F de z dijimos que es continua. ¿Sí? Y si es continua, por lo tanto, también en un dominio, digamos, acotado, va a ser acotada también, ¿sí? La función esta. Y vamos a usar este hecho fuertemente. Observar. ¿Qué ocurre cuando calculamos el módulo sobre C sub 0 de f de z menos f de z0 dividido z menos z0 a diferencial 0? ¿Qué ocurre? ¿Cómo podemos acotar esa integral? Porque estamos tomando el módulo, ¿sí? ¿Cómo nos queda acotada esta integral? De acuerdo a las propiedades que vimos la clase pasada. ¿Cómo nos queda? Menor o igual que ¿qué? Que la integral sobre la misma curva C sub 0, pero ahora ¿de quién? Del módulo de la función integral. ¿Está bien eso? ¿Sí? Bien. Pero entonces quiere decir que el módulo sobre de la integral sobre C sub 0 de f de z menos f de z0 sobre z menos z0 a diferencial z nos queda menor o igual que la integral sobre c sub 0 del módulo de f de z menos f de z0 sobre el módulo de z menos z0 todo esto a diferencial z, ¿sí? Aplicando, digamos, que el módulo de un cociente es el cociente de los módulos. ¿Está bien eso? ¿Sí? Observemos la parte de abajo. ¿Sí? Módulo de z menos z0. ¿Dónde nos estamos moviendo? En la curvita C sub 0. ¿Sí? Por lo tanto, módulo de z menos z0, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Módulo de z menos z0. ¿Cómo definimos a C sub 0? Lo definimos como C sub 0 es la circunferencia del radio ρ. Por lo tanto, módulo de z menos z0, ¿cuánto vale? ρ. Entonces, el módulo de la integral sobre C sub 0 de f de z menos f en z0 dividido z menos z0 todo esto diferencial z se hace menor o igual que 1 sobre ρ, ya lo saco, ¿sí? Porque esto ya sé que es igual a ρ y esto es constante. La integral sobre C sub 0 de el módulo de f de z menos f en z0, ¿sí? A diferencial z. Pero a su vez habíamos visto que la circunferencia justamente estaba definida C sub 0 por ser módulo de z menos z0 igual a ρ, que era menor que delta. Y cada vez que el módulo de z menos z0 es menor que delta, ¿qué puedo asegurar
acerca del módulo de f menos f en z0. Muy bien, es menor que epsilon, así es. O sea que este módulo en realidad es menor que epsilon. ¿Estamos bien? Por lo tanto, nos queda que el módulo de la integral sobre c sub 0 de f de z menos f en z0 dividido z en z0 se hace menor o igual que ρ, ¿sí? Y ahora puedo poner menor estricto porque justamente me queda ρ y voy a poner esto menor estricto que epsilon, así que me queda la integral sobre c sub 0 ¿de quién? De epsilon diferencial z, ¿sí? ¿Hasta ahí está bien? ¿Sí? Acá es 1 sobre ρ. ¿Sí? Bien. Y esto, en realidad, epsilon es una constante, ¿no? ¿Sí? Es una constante positiva. Puede salir fuera de la integral. Así que nos queda la integral sobre c sub 0 del diferencial z. ¿Y eso qué es en definitiva? ¿Qué es? Acá, creo que acá me estoy entregando el módulo del diferencial z, perdón, porque si no, no me va a dar. Sí, ahí está. Módulo del diferencial z, módulo del diferencial z. Digo, la integral del módulo del diferencial z, ¿qué nos da? Si nos movemos sobre una circunferencia, ¿no nos da la longitud directamente de la circunferencia? ¿Sí? ¿Y cuál es la longitud de la circunferencia? 2pi por el radio. ¿Y el radio cuánto vale? Ρ. Entonces esto nos queda justamente 1 sobre ρ y acá nos queda epsilon 2pi por ρ, que es la longitud justamente de la circunferencia. Ρ con ρ lo anulamos y por lo tanto el módulo esto se hace menor que 2pi por epsilon. El epsilon era arbitrario, siempre positivo, pero arbitrario. Por lo tanto, si uno hace tender, ¿sí?, el epsilon a 0, está claro que esto tiende a 0. Por lo tanto, tengo el módulo de esta expresión menor que 0. ¿Cuánto entonces tiene que valer esa expresión? 0. Si no le queda otra, porque si el módulo menor que 0, siempre el módulo es algo mayor o igual que 0. ¿Sí? Si lo estoy haciendo tender a 0, entonces esto sí tiende a 0. Cada vez que epsilon se haga cada vez más chiquitito. ¿Sí? Pero justamente esta parte que hemos acotado acá es el segundo miembro, ¿sí?, de esta expresión. ¿Sí o no? ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué podemos asegurar? Que esta expresión, ¿cuánto es? 0. ¿Sí? Entonces, corro acá. Entonces, la integral sobre c de f de z sobre z menos z0 diferencial z menos f en z0 2i por i, esto es igual a 0. ¿De dónde sale entonces? Despejando que f en z0 es 1 sobre 2i por i por la integral sobre c de f en z sobre z menos z0 a diferencia z, que era lo que queríamos ver. ¿Sí? ¿Se ve? Bien, la fórmula esta de Cauchy tiene muchas utilidades y dentro de un momentito la vamos a generalizar. ¿Sí?
mirando justamente las derivadas enésimas de la función f. Pero antes vamos a hacer un ejemplo para fijar ideas. Este ejemplo es el ejemplo que ustedes tienen en la guía. Vamos a trabajarlo un poquito para que vean el procedimiento de cómo se utiliza la fórmula integral de Cauchy, ¿sí? Al ejemplo entonces lo voy a poner acá, lo vamos a dejar fijo. La consigna es calcular la integral sobre c de 1 sobre z cuadrado más 4, todo esto diferencial z, donde c es la curva que está definida como z menos i igual a 2. Bien. Este es el problema que nos presenta. ¿Cómo calcular, ¿sí?, esta integral sobre esta circunferencia que está centrada en i y tiene radio 2? La idea es utilizar justamente la fórmula integral de Cauchy. Observar que la fórmula integral de Cauchy lo que me pide es que la f sea analítica, ¿sí?, en un cierto contorno, y justamente lo que hay que ver son los puntos z0 que están dentro de ese contorno, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es ver qué puntos de discontinuidad tiene esa función y también graficar la región y el contorno C, y ver, digamos, qué puntos caen dentro del contorno C. Bien. Entonces, solución. Lo primero que observamos es que z igual a más menos 2i son puntos de discontinuidad de f, digamos, vamos a llamarlo así, g de z. 1 sobre z cuadrado más 4. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Por qué son puntos de discontinuidad de esa función que le llamé g de z? Que es la función integral. ¿Qué ocurre? Se hace cero el denominador tanto en 2i como en menos 2i. ¿Está bien? Grafiquemos entonces vamos a tomar una unidad acá y acá estará 2i quiere decir que los dos puntos donde tenemos problemas para esta función es en 2i y en menos 2i. ¿Sí? Los dos puntos, la función tiene problemas. Sin embargo, el contorno que nos da es la circunferencia que está centrada en i, ¿sí?, y tiene radio 2. ¿Sí? Eso significa que si tiene radio 2, me muevo hasta acá.
Ustedes traten de hacer un poquito mejor en escala, pero aproximadamente sería esta la circunferencia. ¿Qué observamos? Que uno de los puntos donde tiene problema sí cae dentro del contorno y otro no está dentro del contorno, ¿sí? Esta sería justamente C. Entonces la idea va a ser justamente escribir a la función integrando g de z como un cociente de una cierta f de z dividido z menos z0, donde z0 justamente es ¿quién? 2i, ¿sí? ¿Por qué? Recordemos la fórmula de Cauchy. Esta fórmula nos dice que f en z0 es 1 sobre 2pi por i por la integral sobre c de f de z dividido z menos z0, todo esto diferencial z, ¿sí? Entonces la idea va a ser mirar a esta función g como un cociente de una cierta función f de z dividido justamente z menos z0, donde justamente z0 está dentro del contorno, ¿sí?, de la curva C que estoy considerando. ¿Se entiende? ¿Sí? Para eso entonces pensamos lo siguiente. Entonces la integral sobre C de 1 sobre z cuadrado más 4 diferencial z lo puedo expresar como la integral sobre C de 1 sobre z menos 2i por z más 2i. Todo esto a diferencial z. ¿En qué punto tengo problema dentro del contorno? ¿En qué punto tengo problema? En 2i, ¿sí? Y justamente en 2i el factor que se me anula en el denominador es justamente z menos 2i. ¿Se ve? ¿Sí? Entonces ese justamente lo voy a elegir como z menos z0 de la fórmula integral. ¿Sí? Y a la otra parte, ¿cómo hago para escribirla? Simplemente, ¿sí?, pensando en división de fracciones. Puedo pensar que esto es 1 sobre z más 2i dividido z menos 2i. Todo esto a diferencial z. ¿Están de acuerdo que esta cuenta da exactamente lo mismo que acá? ¿Sí? Entonces, a esta parte es lo que llamamos f de z del teorema. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, voy a escribir una cadena de vocales de acuerdo al teorema. ¿Sí? Observar que la integral sobre c de f de z sobre z0, ¿sí?, es igual, pasando multiplicando, a 2pi por i por f en z0, ¿sí o no? O sea que esto nos quedaría 2pi por i y f valuado en ¿dónde? En 2i, que justamente juega el papel de z0 en el teorema. ¿Se ve? Por lo tanto, la integral que nos piden evaluar, que es 1 sobre z cuadrado más 4, todo esto es diferencial z, no es más que 2pi por i
Y ahora debería evaluar esta función, ¿sí?, en 2i. Quiere decir que nos queda 1 dividido, donde dice z tengo que poner 2i más 2i. Por lo tanto, esto nos queda 2pi por i, 1 sobre 4i. Y acá hay cosas que puedo simplificar. Conclusión. La integral pedida vale pi sobre 2. ¿Se entendió el uso? ¿Alguien no entiende cómo estamos eligiendo la f, el z, el z0? ¿Sí? Bien. Bueno, esta fórmula que está escrita acá se puede generalizar, ¿sí? Y la generalización va a estar relacionada justamente con la evaluación de la derivada enésima de la función f. ¿Está bien? A la f siempre la pensamos analítica dentro de un cierto dominio simplemente conexo que contenga al contorno C. ¿Está? Entonces lo que vamos a hacer es justamente dar la generalización de esa fórmula. Primero vamos a realizar un ejemplo y después vamos a dar una idea de demostración. ¿Está? ¿Cómo se demostraría? Entonces, esta es fórmula integral de Cauchy ahora generalizada. O general. Esto también es un teorema. Entonces, sea f de z analítica en D dominio simplemente conexo sea C una curva cerrada y simple contenida en D si Z0 está en el interior de C, se tiene la derivada enésima de la función z evaluada en el punto Z0 se puede calcular como n factorial dividido 2pi por i por la integral sobre la curva C de f de z dividido z menos z0 elevado a la n más 1, todo esto a diferencial z. ¿Sí? Bien. Bien. Vamos a dar primero una idea de la demostración y después vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Para cerrar, digamos, la parte teórica. Demostración. Acá vamos a suponer, digamos, un par de cosas que en realidad, digamos, son un poco delicadas, pero nosotros lo vamos a usar y vamos a llegar, digamos, a buen término, ¿sí?
lo primero que vamos a pensar es, sabemos que si, vamos a llamarlo psi, ¿sí? Está contenido en el interior de C, vale la fórmula de Cauchy. Es decir, f evaluado en sí es 1 sobre 2i por i por la integral sobre c de f de z, todo esto sobre z menos psi, todo esto a diferencial z. Entonces, ahora a psi, en vez de pensarlo digamos como un punto z0 fijo, ¿sí? Lo pensamos como una variable que se mueve justamente dentro del contornito, digamos, C, digamos, en el interior del contornito, digamos, que encierra C. Entonces, si uno lo piensa como una variable que se puede mover ahí, uno podría derivar. ¿Con quién? Con respecto a sí. ¿Está bien? Con respecto a esta variable. ¿Se ve? Bien. Entonces, derivar significa que tengo que derivar acá y que el operador derivación, ¿sí? Derivada respecto de psi, lo puedo, ¿sí? Pasar dentro de la integral, ¿sí? Porque z es algo que está fijo ahora. El que está variando es psi. ¿Se ve? Esta es la variable. Entonces, si yo admito que el operador, ¿sí? Derivada respecto de psi lo puedo aplicar dentro de la integral, ¿sí? Entonces las cuentas cierran y vamos a llegar a buen término con la fórmula integral generalizada. Entonces, comencemos derivando, derivando una vez. Respecto de sí. No se olviden que z está fijo ahora en este caso, ¿sí? El que se mueve es sí. Quiere decir que cuando yo quiero calcular f' en sí, estoy derivando la f respecto de sí. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, esto sería derivar 1 sobre 2i por i, que es una constante y por lo tanto tendría que derivar respecto del sí la integral de quién? Sobre c de f de z sobre z menos psi, todo esto a diferencial z. Entonces, admitiendo que este operador lo puedo, ¿sí?, poner dentro de la integral, ¿sí?, esta función es una función de sí. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Por lo tanto, f' en sí sería igual a 1 sobre 2pi por i por la integral sobre c de la derivada respecto de sí, y a esto lo puedo pensar como f de z multiplicado por z menos z menos sí elevado a la menos 1. Ahí me puedo ver. ¿Sí? Todo esto a diferencial z. Lo puse así porque, ¿sí?, lo reescribimos, la expresión de acá, porque de esta manera es más fácil de pensar la derivada. ¿Se entiende? ¿Sí? No olvidemos que f de z es constante, porque yo estoy derivando respecto de psi. ¿Sí?
Si yo derivo respecto de psi, esto sale fuera del operador y lo único que me queda de derivar es derivar respecto de psi z menos z0 elevado a la menos 1. ¿Y cuánto es la derivada de eso? ¿Cuánto sería la derivada de z menos psi elevado a la menos 1 cuando derivo respecto de psi? Por regla de la cadena, ¿no es cierto? Bajo el menos 1 que multiplica a z menos psi elevado a la menos 2. ¿Sí? Y multiplico por la derivada de lo de adentro, pero lo de adentro, justamente al derivar respecto al psi, me queda menos 1. Y todo esto por diferencial z. No se olviden que estos, ¿sí?, no se mueven porque estoy derivando siempre respecto de psi. ¿Se entiende la cuenta? Por lo tanto, f' en sí nos queda 1 sobre 2 pi por i integral sobre c de f de z, y directamente este menos 1 con este menos 1 nos queda 1 positivo y nos queda z menos psi, todo esto elevado a la menos 2 diferencial z. Así como derivé una vez, ¿sí?, observar que nuevamente esta función, puesto que el psi no está, ¿sí?, dentro del contorno C, ¿sí?, perdón, sí está dentro del contorno C, aplicando, digamos, nuevamente, iteradamente esta formulita, digamos, esta forma de derivar, ¿qué obtendríamos en la próxima derivada? Derivo y obtengo la derivada segunda, ¿sí o no? ¿Qué nos queda? ¿Cómo sería la derivada segunda ahora respecto de psi? Y ahora tengo que derivar esta expresión, esto no se deriva, es constante, y derivo esto respecto de psi. ¿Cuánto me da? Haciendo el mismo procedimiento que recién. Baja el menos 2, ¿sí? Así que me queda menos 2 por z menos psi elevado a la menos 3 multiplicado por la derivada de lo que está acá adentro, regla de la cadena, ¿sí? Así que me quedaría justamente un menos 1 nuevamente. Por lo tanto, lo que nos está quedando es esto. F en z nos queda un menos 2 por z menos psi elevado a la menos 3 ahora por menos 1, que es la derivada de lo que está dentro del paréntesis, diferencial z. Por lo tanto, acá me queda un 2 positivo que lo voy a sacar fuera del integral. La derivada segunda entonces nos queda 1 sobre 2 pi por i. Acá sacamos el 2, entonces nos queda así. Que no lo voy a simplificar todavía porque queremos ver que vale justamente esto de lo del factorial. F de z, z menos psi, todo esto elevado a la menos 3, todo esto diferencial z. ¿Qué les parece que valdrá la derivada entonces ahora tercera de la función respecto de psi? En principio nos quedaría 2 dividido 2pi integral sobre c, f de z, con el mismo procedimiento recién, baja el menos 3, pero con este menos 1 me queda un 3, que va a salir fuera de la integral, y nos queda z menos psi elevado a la menos 4. ¿Sí? Entonces, si observamos un poquito, esto que está acá, uno lo puede escribir como 1 por 2 por 3,
y eso sería 3 factorial, que es justamente el orden de derivación, ¿sí? Y observar que esto pasa al denominador como z menos psi elevado a la cuarta, ¿sí o no? O sea que el orden de derivación es 1 menos, ¿sí?, que el exponente que tiene el denominador en la fórmula. ¿Qué nos quedará cuando escribimos entonces ahora derivando n veces respecto de sí, ¿qué nos va a quedar? La derivada enésima respecto de sí, ¿sí? Justamente acá siempre me aparece el factorial del numerito que está acá arriba. Por lo tanto me queda n factorial dividido 2pi por i, la integral sobre c de f de z, y acá nos queda z menos psi elevado a la menos n más 1. Todo esto a diferencial z. Este siempre, ¿sí?, es 1 más que el orden de derivación, ¿sí o no? Por lo tanto, llegamos haciendo psi igual a z0, nos queda que la derivada enésima de z0 es n factorial sobre 2pi por i por la integral sobre c de f de z sobre z a psi lo estoy haciendo z0, z menos z0 elevado a la n más 1, todo esto a diferencia z, que es la fórmula generalizada, ¿sí? Bien. ¿Se entendió el proceso cómo es? ¿Sí? Entonces, nuevamente, esta fórmula lo que permite es evaluar este tipo de integrales. ¿Por qué permite evaluar este tipo de integrales? Porque observar que de la fórmula esta uno puede despejar y decir que la integral sobre c de f de z, z menos z0 elevado a la n más 1, todo esto diferencial z, es n factorial dividido 2pi por i, ¿sí? Perdón, al revés, 2pi por i, porque paso multiplicando, por el inverso multiplicativo de este número. Derivada enésima en el punto z0, ¿sí? En general, digamos, la forma en que vamos a utilizar la formulita generalizada de Cauchy va a ser esta, ¿sí? Es decir, que puedo evaluar integrales de esta forma, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo para aclarar ideas. Ejemplo. Bueno, entonces nos piden calcular la integral sobre c de 1 sobre z al cuadrado más 9, todo esto elevado al cubo, todo esto a diferencial z, donde c es la circunferencia z más 2 y radio 2. Es decir, es una circunferencia que está centrada en menos 2i y tiene radio 2. ¿Sí?
Entonces, con un procedimiento similar al que hicimos hoy, que trabajamos justamente el ejemplo de la fórmula de Cauchy, vamos a trabajar justamente la fórmula generalizada. ¿Sí? Lo primero que vamos a tratar de detectar es dónde tiene problemas la función integrando. ¿Sí? ¿En qué puntos del plano complejo esa función, ¿sí?, no está definida, o al menos no es continua? ¿Qué les parece? ¿En dónde tiene problemas? Más, menos, 3, exactamente. Todos se dan cuenta, ¿no es cierto eso? Bien. Entonces, nos queda así. Entonces, solución. Vamos a llamarla G de Z también, que es 1 sobre Z cuadrado más 9. No es continua en Z igual más menos 3i. Muy bien. Por lo tanto, esta G de Z la podemos reescribir como 1 sobre, acá, perdón, está elevado al cubo. Factorizamos entonces esto y nos queda Z más 3i elevado al cubo por Z menos 3i elevado al cubo. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? Bien. Vamos a dibujar la curva y veamos qué puntos quedan justamente dentro del contorno de C. Entonces, ahí estaría menos 2i, que es centro justamente de la circunferencia, y los puntos problemas son menos 3i, este punto que está acá, y también más 3i, este otro punto que está acá. Sin embargo, cuando dibujo la circunferencia esta tiene radio 2, así que, y está centrada en el menos 2i, por lo tanto llega hasta acá. ¿Y qué vemos? Que este punto de discontinuidad justamente queda dentro del contorno, ¿sí?, o dentro de la curva C, digamos, de la región encerrada por C. Entonces, lo que vamos a tratar, haciendo, digamos, de analogía con lo que hicimos en el ejemplo anterior, es justamente reescribir, ¿sí?, la función G como una función f dividido, ¿sí?, el punto donde tengo problema, ¿sí?, o sea, el z menos el z0 elevado, en este caso, al cubo. ¿Sí? ¿Se ve eso? Entonces, la integral sobre C la podemos escribir como 1 sobre z cuadrado más 9, todo esto elevado al cubo, todo esto diferencial z, esto integral sobre C de, entonces, punto problema es, por lo tanto, escribamos 1 sobre z menos 3i elevado al cubo dividido z más 3i elevado al cubo. Todo esto diferencial z. A esta función la vamos a llamar f de z. ¿Sí? ¿Se ve? Y entonces, ahora miremos la fórmula integral de Cauchy. Acá, el 3 lo puedo descomponer como 2 más 1. ¿Sí? Recuerdan que era la integral sobre C
de f de z sobre z menos z0 elevado a la n más 1, a diferencial z, era igual, ¿sí? ¿A qué? A 2 pi por i, ¿sí? Dividido en el factorial, ¿sí? Y multiplicado por la derivada enésima, en este caso va a ser la derivada segunda, ¿sí? De la función que f de z, ¿sí? Entonces escribimos eso. Esto va a ser igual, estoy diciendo bien, sí, 2 pi por i lo escribo primero de esta manera para que aprendamos a distinguir simplemente los términos. Entonces, justamente el n, en este caso, es 2, porque n más 1 me da 3. ¿Sí? El z0, ¿quién es en este caso? Menos 3i, muy bien. ¿Sí? Y entonces, ¿qué derivada voy a tener que hacer? Una derivada segunda, esto es 2 factorial, y tengo que evaluar la derivada segunda de la función esta, ¿sí? Que es 1 sobre z menos 3i elevado al cubo, ¿sí? Y evaluarla en menos 3i. Entonces, lo que nos va a dar un poquito de trabajo va a ser justamente encontrar esto. Es decir, para el caso este nos quedaría 3i solamente. ¿Cómo? 3i solamente es el 0. El z0, ¿no? Es solamente 3i. No, z porque menos es z menos z0. ya. Entonces, ven, ¿sí? Es este otro. Entonces, nos quedaría 2 pi por i, el n vale 2 factorial, y esto sería la derivada segunda en el punto menos 3i. ¿Se entiende? Para el caso. Nuestra f de z, entonces dijimos que es 1 sobre z menos 3i, todo esto elevado al cubo. Para hacer más rápida la derivación, lo que uno puede pensar es que esto lo puedo reescribir como z menos 3i, todo esto elevado a la menos 3. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Es más fácil de mirar la derivación ahí. ¿Sí? Por lo tanto, la derivada primera de esta función, ¿cuánto nos da? Menos 3i. Ajá, a ver. Menos 3. Bien, menos 3 que baja. Después, el menos 3i que es la derivada de lo de adentro. Y después nos queda z menos 3i elevado a la cuánto. A la menos 4. ¿Todos ven eso? ¿Sí? A ver, ¿es menos 3i? No, acá me queda 1. Perdón. Ahí queda 1. ¿Sí? Simplemente. Porque cuando derivo esta, ¿sí? Esto es una constante. Así que la derivada de esto es 1. Como me habían dictado yo, escribí. Bien. ¿Estamos de acuerdo con esa derivada? ¿Sí? Y por lo tanto, la derivada segunda de esta función, ¿qué nos quedaría? Muy bien, 12 z menos 3i elevado a la cuánto? ¿A la menos 5? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Quiere decir entonces que la derivada segunda evaluada en menos 3i sería 12 por, nos quedaría menos 3i, ¿sí? Nos quedaría menos 6i. Todo esto elevado a la ¿cuánto? A la menos 5. ¿Sí? Bueno. Conclusión. ¿Qué nos queda? Que la integral sobre c de nuestra función, que era z cuadrado más 9 elevado al cubo diferencial z, es 2 pi por i dividido 2
porque 2 factorial es 2, y f derivada segunda de la función evaluada en menos 3i nos dio 12 por menos 6 y elevado a la quinta. ¿Sí? Esto y esto se va. Acá, bueno, uno puede comenzar a hacer algunas cuentas, ¿no? Si quiere, podría escribir acá la menos 5, ¿no? Pero si no, lo podemos dejar ahí. ¿Está? ¿Sí? Bien. Entonces queda evaluada esa función de esa manera. ¿Sí? O sea, esa integral vale ese valor. Es estrambótico, pero bueno, un valor aquí. ¿Se entendió el uso? ¿Cómo es? De la fórmula integral de Cauchy generalizada. Bien. Contales qué pasa si Ajá. la curva encierra las dos. Ajá, bueno. Si la curva encerrara las dos singularidades, ¿qué podríamos hacer? Si la curva encerrara las dos, ¿sí? Supongamos que tomamos una curva centrada en el 0, ¿sí? Y de radio mayor. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué se puede hacer? Uno lo puede pensar, digamos, como dominio múltiplemente conexo, ¿sí? Y entonces aplicar justamente la fórmula de dominio múltiplemente conexo y después aplicar esta fórmula integral de Cauchy. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Hay algún ejemplo en la guía? Sí, sí, pero eso. Ah, bueno. Perfecto. Bueno. Listo. Sí, porque nos ¿Se quedamos murió? sin batería. Bien.